Capítulo 4. Jehová siguió hablando a Moisés y dijo: Habla a los hijos de Israel diciendo: En caso de que peque un alma por equivocación en cualquiera de las cosas que Jehová manda, que no deben hacerse, y realmente haga una de ellas, si el sacerdote, el ungido, peca, de modo que traiga culpabilidad sobre el pueblo, entonces tiene que presentar a Jehová por su pecado, que ha cometido un toro joven sano como ofrenda por el pecado, y tiene que traer el toro a la entrada de la tienda de reunión delante de Jehová, y tiene que poner su mano sobre la cabeza del toro, y tiene que degollar el toro delante de Jehová. Y el sacerdote, el ungido, tiene que tomar parte de la sangre del toro y traerla dentro de la tienda de reunión. Y el sacerdote tiene que mojar su dedo en la sangre, salpicar un poco de la sangre 7 veces ante Jehová enfrente de la cortina del lugar santo. Y el sacerdote tiene que poner parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso perfumado delante de Jehová, altar que está en la tienda de reunión. Y todo el resto de la sangre del toro la derramará a la base del altar de la ofrenda quemada que está a la entrada de la tienda de reunión. En cuanto a toda la grasa del toro de la ofrenda por el pecado, alzará de ella la grasa que cubre todos los intestinos, sí, toda la grasa que hay sobre los intestinos y los 2 riñones, y la grasa que hay sobre ellos, lo mismo que la que hay sobre los lomos. Y en cuanto al apéndice que está sobre el hígado, lo quitará junto con los riñones. Será lo mismo que con lo que se alza al toro del sacrificio de comunión. Y el sacerdote tiene que hacerlo humear sobre el altar de la ofrenda quemada. Pero en cuanto a la piel del toro y toda su carne, junto con su cabeza y sus canillas y sus intestinos y su estiércol, él tiene que mandar que saquen el toro entero a las afueras del campamento, a un lugar limpio donde se vierten las cenizas grasosas, y tienen que quemarlo sobre leña en el fuego. Debe ser quemado donde se viertan las cenizas grasosas. Ahora bien, si toda la asamblea de Israel comete una equivocación y el asunto ha quedado escondido de los ojos de la congregación, y ellos han hecho una de todas las cosas que Jehová manda que no deben hacerse, y así se han hecho culpables, y el pecado que ha cometido contra él ha llegado a conocerse, entonces la congregación tiene que presentar un toro joven para una ofrenda por el pecado, y tiene que traerlo delante de la tienda de reunión, y los ancianos de la asamblea tienen que poner sus manos sobre la cabeza del toro delante de Jehová, y el toro tiene que ser degollado delante de Jehová. Entonces el sacerdote, el ungido, tiene que traer parte de la sangre del toro dentro de la tienda de reunión, y el sacerdote tiene que mojar su dedo en parte de la sangre y salpicarla 7 veces delante de Jehová enfrente de la cortina, y pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar que están delante de Jehová, altar que está en la tienda de reunión, y todo el resto de la sangre la derramará a la base del altar de la ofrenda quemada que está en la entrada de la tienda de reunión. Y él alzará de ella toda la grasa de esta, y tiene que hacerlo humear sobre el altar, y tiene que hacer con el toro tal como hizo con el otro toro de la ofrenda por el pecado. De esa manera hará con él, y el sacerdote tiene que hacer expiación por ellos, y así tiene que serles perdonado. Y tiene que mandar que saquen el toro a las afueras del campamento, y tienen que quemarlo tal como quemó el primer toro. Es una ofrenda por el pecado para la congregación. Cuando peca un principal y de veras comete sin intención una de todas las cosas que Jehová Dios manda que no deben hacerse, y así se ha hecho culpable, o se le ha dado a conocer su pecado que ha cometido contra el mandamiento, entonces tiene que traer como ofrenda suya un cabrito de las cabras, uno sano, y tiene que poner su mano sobre la cabeza del chivo y degollarlo en el lugar donde regularmente se degüella la ofrenda quemada delante de Jehová. Es una ofrenda por el pecado, y el sacerdote tiene que tomar con su dedo parte de la sangre de la ofrenda por el pecado y ponerla sobre los cuernos y el altar de la ofrenda quemada, y derramará el resto de la sangre que está a la base del altar de la ofrenda quemada. Y para humear toda la grasa de la ofrenda sobre el altar, como la grasa del sacrificio de comunión, y el sacerdote tiene que hacer expiación por él, por su pecado, y así tiene que serle perdonado. Y si un alma cualquiera de la gente de la tierra peca sin intención y hace una de las cosas que Jehová manda que no deben hacerse, y de veras se hace culpable, o se le ha dado a conocer su pecado que ha cometido, entonces tiene que traer como ofrenda suya una cabrita de las cabras, una sana por su pecado que ha cometido, y tiene que poner
su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, degollar la ofrenda por el pecado en el mismo lugar que la ofrenda quemada. Y el sacerdote tiene que tomar con su dedo parte de la sangre de ella y poner sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada y derramará todo el resto de la sangre que está a la base del altar y le quitará toda su grasa tal como se quitó la grasa del sacrificio de comunión. Y el sacerdote tiene que hacerlo humear sobre el altar como olor conducente a descanso a Jehová. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él y así tiene que serle perdonado. Pero si él fuera a traer un cordero como su ofrenda para la ofrenda por el pecado, una hembra sana es lo que debe traer, y tiene que poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y degollarla como ofrenda por el pecado en el lugar donde regularmente se degüella la ofrenda quemada. Y el sacerdote tiene que tomar con su dedo parte de la sangre de la ofrenda por el pecado y ponerlo sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada, y todo el resto de la sangre de esta la derramará a la base del altar y la quemará y la quitará y le quitará toda su grasa, lo mismo que se quita regularmente la grasa del carnero al carnero joven del sacrificio de comunión, y el sacerdote tiene que hacerlo humear en el altar sobre las ofrendas de Jehová hechas por fuego, y el sacerdote tiene que hacer expiación por el pecado que él ha cometido, y así tiene que serle perdonado.